Amigos de la Arquidiócesis de Toledo, soy Amparo Medina de Ecuador. Quiero mandarles un afectuoso. Me ha invitado a participar con ustedes en este encuentro de familia. Para mí no solamente es un honor, sino también una alegría inmensa el poder estar junto a ustedes allí en España, sobre todo ahora que mi hija vive, yo tengo una hija religiosa, está en las siervas del Hogar de la Madre, así que ellas de vez en cuando me doy una vueltita por allá visitándole a ella y por eso considero que es una alegría inmensa, aunque sea de manera virtual, poder estar juntos, dado que la pandemia nos ha invitado a cambiar, a mirar la vida de otra manera, a encontrarnos de manera virtual. Así que hoy en este encuentro me han pedido que hablemos sobre una parte de mi testimonio, pero también cómo miro yo esta relación que existe entre todas estas ideologías, entre todas estas propuestas de salud sexual reproductiva, género, frente al cristianismo, frente a nuestra relación con Dios. Quiero empezar comentándoles que hasta el año 2004 yo no estuve vinculada a la iglesia, yo no tuve ninguna relación directamente con ningún grupo ni con ninguna organización que tenga que ver con la Iglesia Católica. Por el contrario, mi vínculo estaba en el ámbito del feminismo, en el ámbito de la extrema izquierda. Desde muy joven milité en grupos de extrema izquierda, en el tema de derechos humanos. Y claro, en medio de toda esta estructura en la que uno se va metiendo en la ideología del progresismo, la ideología de izquierda es una ideología muy singular, porque tiene una estrategia que es abarcar la problemática desde lo real, lo concreto. Hay maltrato a las mujeres, hay maltrato infantil, hay abuso sexual, hay una situación de pobreza que sobre todo la mujer indígena, la mujer afro, la tiene de una otra manera en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar, hay muchas situaciones inclusive de embarazo adolescente. Todo eso es una problemática que no podemos negar y que no podemos dejar de enfrentarnos a esa realidad. ¿Cuál es el problema de esta ideología? El problema de esta ideología es que nos embauca bajo un problema que nosotros tenemos. Y lo digo desde uno está metido en el aborto, cuando uno está metido en toda ideología de salud sexual reproductiva, en donde cree que la anticoncepción es la solución, el que no importa a los chicos las relaciones sexuales que tengan, con quienes las tengan, no importa con un preservativo tener las relaciones que quieran, con las mujeres que quieran, con cuántas mujeres deseen o con cuántos hombres deseen. Toda esta ideología que hay detrás de todo, de esta línea, lo que hace es generar en el pensamiento del ser humano una estructura totalmente circular, ¿no? Es como moler en el agua, ¿no? O sea, si usted muele el agua, pone un molino en el agua, va a hacer esto permanentemente y no va a moler absolutamente nada, porque no hay nada que moler, pero sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Un ejemplo clarísimo de eso es si a una mujer ha sido violada, la respuesta de esta ideología es el aborto. Si una mujer está siendo maltratada, la respuesta es el aborto. Si una mujer está está viviendo una situación de pobreza, una situación de falta de recursos, el aborto. Si una mujer está estudiando y se embaraza, el aborto. O sea, todo va a ser la misma respuesta y parten de un sentimentalismo bastante absurdo. Yo, pobrecito, pobrecita las mujeres maltratadas, olvidadas, pobrecito los grupos LGBTI totalmente excluidos, totalmente maltratados, totalmente olvidados, pobrecitos los niños, pobrecitos los jóvenes, la mujer embarazada, ¿cómo va a vivir? Entonces, todo, absolutamente todo es un sentimentalismo que te empuja hacia una relación emocional que tiene una respuesta que es la que ellos te han puesto como solución y le llaman progreso, y le llaman derechos, y le llaman salud, y le llaman avances tecnológicos y dicen que está basado en la ciencia, que está basado en la razón, y los que no creen como ellos creen obviamente son expulsados, son maltratados, son inclusive ofendidos en absolutamente todo el sentido, ¿no? Son totalmente excluidos de la sociedad. Extrema derecha, conservadores, fascistas,
que son gente sin corazón, que no comprende, cerrados. Es todo una estructura que nace sí, desde un sentimentalismo que nos empuja a vivir su realidad, no la realidad verdadera, no el contexto de lo que es en realidad. Cuando yo entro en esta causa, a los 16 años, parto sobre todo de una experiencia a través del deporte. Yo era deportista, me invitan a organizar grupos de baloncesto en barriadas de extrema pobreza. Me empiezo a vincular con esto, empiezo a organizar a los jóvenes, empiezo a trabajar con ellos y es ahí donde me empiezan a hablar de Che Guevara, de la revolución, que hay que eliminar a los ricos, que los pobres tienen que estar en el poder, que la única manera de acabar con todo lo que estaba sucediendo de pobreza, de exclusión, de maltrato, de violencia, era acabando con la Iglesia Católica, la culpable de todo, era acabar con los empresarios, acabar con los ricos, generar un gobierno que sea totalmente de los pobres, un gobierno que esté totalmente vinculado hacia la desvinculación del poder de extrema derecha, del poder totalmente de la aristocracia, del poder, el poder popular tiene que llegar al poder. O sea, todo esto me va llegando, me va llenando y me vinculo en este proceso. Y claro, como está vinculado el tema de la ideología de género, la salud sexual reproductiva, los obreros, las mujeres, la ecología, todos estos grupos están vinculados, nacen con este mismo sentir, con esta misma, parten de una misma madre que tiene como cabeza las Naciones Unidas, que está financiada por un montón de organizaciones internacionales que son las que nutren todo este pensamiento que se ha metido en la academia, se ha metido en los medios de comunicación, se ha metido en los partidos políticos, se ha metido en el legislativo. Entonces, todo esto es una cadena que está totalmente organizada, ¿no? Entonces, claro, uno se va vinculando y dice, sí, o sea, hay que acabar con esta realidad, hay que acabar con la pobreza, tenemos que ayudar a las mujeres, y empieza toda una lucha y empieza toda una estructura para poder llevar al pueblo al poder, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en esto, había que quitarles a los ricos y entonces empezamos a quitar haciendas a los ricos, había que empezar a generar propuestas para acabar con la iglesia, entonces nos metemos en el sistema educativo para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de los sacerdotes, empezamos a meternos en los medios educativos, para empezar a generar ciertas propuestas desde el aborto, desde la salud sexual reproductiva, en donde empezamos sobre todo a enfrentar a los unos con los otros, porque divide y vencerás, hasta el año más o menos 1980, en donde ya se empiezan a generar en toda América Latina propuestas ya de una izquierda más organizada y además armada. Y en el año 1988, ya con una propuesta mucho más estructurada, yo me meto ya en una propuesta mucho más armada, caigo presa, vivo una situación muy difícil y luego de vivir esta situación dolorosa de la cárcel, esta situación dolorosa de la violencia desde la parte de los militares, salgo, me logran rescatar de los 5 actual era presidente de la universidad donde yo estaba, a mí me sacan de la universidad, entonces mi esposo también comenzó a hacer mucha bulla, mis papás y todo, entonces me logran rescatar. Y voy a España, justamente a España, estudio ahí, voy de exiliada política, pasan aproximadamente unos 2 años, y en ese interín hay un cambio de gobierno, de un gobierno de extrema derecha a un gobierno de centro izquierda, donde muchos de mis compañeros de política, muchos de mis compañeros de izquierda, entran al poder, llego a ser asesora, llego al Ecuador y me invitan a ser asesora del Ministerio de Educación. Empiezo a trabajar en un proyecto muy bonito, que es el proyecto que yo más me he enamorado en la vida, que es un proyecto de educación escolar no formal para trabajar con madres cuidadoras en sectores urbanos marginales y empezar a capacitarles para que ellas sean las educadoras de sus hijos, para que tengan herramientas para que sus hijos entren a la escuela con habilidades y con destrezas totalmente desarrolladas acorde a su edad y puedan tener un periodo escolar, un ciclo escolar mucho mejor y más avanzado y mucho más sencillo para ellos, que era muy, muy difícil, ¿no? Es entrar a la escuela, era todavía un tema
problemático para esa época. Estoy hablando del año 1990 más o menos. Entonces, cuando en el año 90, 92 empezamos a montar la propuesta, esta propuesta fue premiada por la OEA, premiada por UNICEF, reconocido a nivel de toda América Latina, porque fue el primer proyecto de educación preescolar no formal para toda la región. Y además fue en quichua, fue bilingüe, y es ahí donde UNICEF me invita a trabajar con ellos. Me invita a trabajar con ellos en todo lo que era el marco de los derechos de los niños, el marco del Código de la Niñez, y claro, era básicamente pasarle al Estado la formación de los hijos, desvincularles a los padres de familia de su derecho a ser los primeros y principales educadores. Pero la propuesta era, los padres de familia no lo están haciendo bien, los padres de familia les falta recursos, los padres de familia no tienen las habilidades de destreza, los padres de familia están saliendo a trabajar y por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de los niños, están siendo maltratados, están siendo olvidados, no tienen las habilidades y destrezas que necesitan para poder avanzar y se crea toda una estructura de maltrato, se crea una estructura de exclusión que en cierta medida sí, habían ciertos problemas, pero no desde la estructura de que el Estado lo va a solucionar. Ese es el error, porque lo que se termina haciendo en lugar de generar vincular a los padres de familia mucho más con los niños, en vez de tener propuestas que fortalezcan la familia, en lugar de tener propuestas en donde los niños empiecen no solamente a hablar de derechos, sino también de obligaciones, porque la falencia más grande que tiene el tema de los derechos de la niñez es que se les habla a los niños solamente de derechos, 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 yo quiero, yo siento, yo necesito, y no se les habla de obligaciones, ¿no? Yo quiero, yo necesito, dame, y un ejemplo clarísimo es el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Todos los niños tienen derecho a la educación, eso no tiene duda, no hay discusión. Pero que el niño que se está estudiando en una escuela privada, que tiene posibilidades de ir a una universidad privada, que tiene clases especiales, que tiene para el club, que tiene para todo un sistema, inclusive no solamente de una escuela privada, sino un sistema no formal también privado, tiene clases de arte, clases de música, clases de gimnasia, todo esto de manera privada ya no es un derecho, es un privilegio. Ese es el problema, que los chicos no se han dado cuenta que los derechos son igualitarios para todos, pero si yo tengo un poco más, si yo puedo acceder a algo más que si mis papás tienen para poderme dar más de lo que para el común de la gente, ya no es un derecho, es un privilegio. Y frente a ese privilegio yo tengo que ser corresponsable con la comunidad, corresponsable con mi familia, corresponsable con mis padres. Se nos ha olvidado de que los chicos tienen que aprender a decir gracias, un no. Pero como ahora todo es derechos, entonces es que yo tengo derecho, es que yo necesito, y entonces viene la imposición, viene porque no me dan lo que yo quiero. Yo siento, es que yo me siento mujer, es que como me siento mujer o como me siento hombre, entonces ya como me siento, la sociedad, las leyes tienen que venir y hacer lo que yo quiero, porque si no armo pataleta, armo unas marchas terribles, quemo edificios, quemo los bienes públicos, entonces me tienen que hacer caso, es que es mi derecho. ¿Y dónde están mis obligaciones? Mi obligación de estudiar, mi obligación de ayudar en la casa, mi obligación de tender la cama, mi obligación de arreglar la ropa, mi obligación de limpiar los baños, mi obligación de estudiar, de ser un buen estudiante. Hoy nosotros nos damos cuenta en muchos de los cursos que hacemos, en muchos de los programas que nosotros montamos con jóvenes, que hay chicos de 15, 16 años con teléfonos que pueden llegar a costar $1,200, $1,500, ¿no? Con 14, 15 años. Y si tú le preguntas a ese joven si sabe lo que cuesta ganar el dinero para comprar ese teléfono, en el Ecuador el sueldo básico es de $450, ¿no? Para tener un teléfono de eso quiere decir que una familia tiene que dejar de comer, pagar luz, pagar agua, pagar teléfono, pagar arriendo, pagar todo por 3 meses para poder tener un teléfono de $1,500. Y tiene que trabajar 8 horas diarias. Y tiene que levantarse 2 o 3 horas porque vive lejos y tiene que ir en autobús y tiene que ir y trabajar y regresar muerto del cansancio 8 o 9 de la noche a la casa. Muchas veces sin comer todo el día o comiéndose un pan todo el día. Entonces los chicos no saben el valor del dinero, no saben lo que implica ganarse el dinero, no saben lo que implica sudar la frente para poder ganar el dinero.
pero tienen el derecho, como mis amigos tienen teléfono, como mis amigos ya tienen el teléfono de última moda, pues entonces yo también quiero, porque es mi derecho. Oye, no es tu derecho. Tu derecho es el que yo te mantenga comunicado, el que tengas todo lo necesario para poder comer, para poder vivir, para poder estudiar, para poder mantenerte. Los extras son ciertos lujos que hay familias que se pueden dar, pero que algo tendrá que costarle al niño. Limpiar el auto por una semana, pintar la pared de su cuarto, arreglar el baño, pero es que las cosas no pueden ser gratis. Ese es el marco de los derechos de los niños en donde se les olvidó poner las obligaciones. Y es ahí en donde empieza todo este conflicto ideológico que va marcando la vida de los niños y va separando ideológicamente la vida de los niños con la vida de los padres. Luego viene el boom tecnológico, luego viene el tema de los derechos de la mujer, en donde la mujer empieza a asumir un discurso de yo la subordinada, yo la olvidada, yo la excluida, yo la maltratada, yo no quiero tener hijos, y empieza también toda una estructura en donde la mujer se convierte en enemiga del varón y en donde hay una persona a la cual hay que eliminar, que es el varón de mi vida, ¿no? Luego tenemos toda la estructura del aborto, luego tenemos toda la estructura de género, ¿no? Y España, ustedes tienen, creo que uno de los puntos críticos en este tema, y es que es muy doloroso reconocer que la ideología de género ha llevado al punto en donde ya no hay mujeres bonitas en España y están así que tienen que elegir un hombre que dice ser mujer para poner. Así lo dice, porque la ideología así lo manda y porque si no estás de acuerdo con eso, eres un retrógrado, eres un conservador, eres un extrema derecha, eres un antiderechos, eres un inhumano, ¿no? Entonces, hoy decir que nacemos hombre y mujer se ha convertido en un gravísimo error, en un peligro, porque te puede correr peligro tu vida, ¿eh? Entonces, toda esta estructura por la cual me tocó pasar a mí se acaba en el año 2004. Se acaba en el año 2004 porque hacemos una evaluación de los proyectos, empezamos a mirar los proyectos con una perspectiva mucho más científica, mucho más real, se evalúan los proyectos, vemos que había muchos logros muy interesantes, habíamos entregado muchos anticonceptivos, ya van a ver en la presentación, y empieza toda la debacle de esto. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes cómo fue todo este proceso del año 2000 al año 2004, en el año 1998, cómo llegamos a todo esto, para que ustedes se den cuenta cómo la estructura de la ideología con la que nos estamos enfrentando y con la que nos estamos estructurando en este momento es una ideología que está acabando con la familia, que está destruyendo el ser humano, pero que hay unas víctimas que son nuestros hijos. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos trabajando simultáneamente y vamos a ver cómo desde el año 2000 al año 2004, cuando yo empiezo a trabajar en la propuesta de puntos fundamentales que nosotros habíamos tenido es el que los acuerdos internacionales de las conferencias de la ONU eran el marco con el cual nosotros íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, todas estas leyes de salud sexual reproductiva en América Latina y en Europa también ya toman mucha más fuerza porque ya venían en un camino paralelo, pero mucho más lento que nosotros. A ustedes en Europa les costó 15 años asumir esta propuesta. En América Latina, si bien llega en el 98, lo hemos hecho a mitad de tiempo que ustedes, porque obviamente América Latina tiende a hacer lo que hace España, tiende a hacer lo que hace Estados Unidos. Entonces, lo que le cuesta a estos líderes ideológicos llegar a Estados Unidos o en Europa en 10, 12, 15 años, en América Latina, después de que han entrado con Europa, después que han entrado con Estados Unidos, en América Latina lo tienen comido en la mitad de tiempo, ¿no? Entonces, la interpretación, porque la verdad es que las conferencias, si uno lee los acuerdos de las conferencias, se da cuenta que no habla directamente de aborto, no habla directamente de género, no habla directamente de imposición. Habla de acuerdos, y hay países que inclusive dicen yo, si no está de acuerdo con mi constitución, yo presento un documento en donde certifico que no estoy de acuerdo, ¿no?
Entonces, en América Latina, con los acuerdos internacionales del Cairo, se introducen las políticas de salud sexual reproductiva. Y en América Latina lo que hacen es aprovechar que en todas las constituciones de América Latina y en del mundo hay un artículo que habla sobre el derecho a la educación. Derecho a la educación, le pusieron una coma y pusieron y salud sexual, reproductiva y género. Y con eso ya avanzaron todo lo que quisieron avanzar. ¿Qué implican estos derechos de salud sexual reproductiva? Uno se imaginaría avances de la mujer, avances a los niños, avances en un montón de sentidos. No, es básicamente planificación nacional, procreación responsable, planificación familiar, derechos reproductivos y todos estos a cambio de obras, a cambio de préstamos internacionales. Se empieza sobre todo con este modelo que ellos tienen, se empieza a buscar financiación. Entonces, ¿qué es lo que le dicen, por ejemplo, a un país en América Latina? Yo te voy a dar un préstamo de $300,000 para que ustedes puedan tener una reforma educativa, porque en esa época es la época de la reforma educativa, y en esta reforma educativa van a poder mejorar los textos, van a poder mejorar la infraestructura, van a poder capacitar maestros, van a poder inclusive que los maestros puedan acceder a formación internacional. Y estos préstamos que nacen como Naciones Unidas para los ministerios de educación, de salud, a cambio de mejoras sobre todo en los establecimientos educativos y en los hospitales públicos, es para poder implementar sus proyectos de salud sexual reproductiva. ¿A través de qué? De los famosos ejes transversales. Se colocan los ejes transversales y se habla de que no solamente los ministerios, sino que también ya empiezan a trabajarse en los municipios, empiezan a llegar el dinero a los municipios directamente, a los municipios, a los gobiernos locales, y se habla de proyectos de género, de VIH-Sida, derechos, violencia contra la mujer, porque nunca te van a decir que el proyecto es para el aborto, jamás te van a decir que es para la homosexualización, jamás te van a decir que este proyecto es para imponernos una ideología, jamás. Te hablan de la problemática de la mujer, el embarazo adolescente, el tema de VIH-Sida, el tema de la violencia, y así llegan los proyectos para los beneficios de gobiernos y de ministerios. ¿Qué contienen estos proyectos? Si ustedes ven, todos los proyectos tienen estos dos objetivos: la promoción y distribución de anticonceptivos, los controles médicos para los anticonceptivos que se van a entregar, y no importa la edad ni el estado civil, si son niñas de 10, 12 años, como si son mujeres casadas, como si son mujeres en edad avanzada, no importa lo que tú quieras, a hombres y mujeres, no importa el estado civil, no importa la edad, 10, 12 años, que es donde ellos empiezan. Y luego la capacitación al personal de salud y educación para el uso y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que básicamente es entrega de anticonceptivos, promoción de anticonceptivos, enseñarles a usar los anticonceptivos, decirles que es su derecho y que no pasa absolutamente nada. Nosotros ya como mujeres en los años 80 ya nos venían diciendo, somos hijas de esta ideología, somos fruto de esta ideología, porque nos dijeron que lo más importante en la vida era el placer, era gozar, y nunca nos hablaron ni siquiera de cómo funciona nuestro cuerpo, nunca nos dijeron cuáles son los ciclos de fertilidad, si estos anticonceptivos nos hacen o no nos hacen daño, cuál es el ciclo de fertilidad de un varón, cuándo inicia mi ciclo de fertilidad. Nuestro ciclo de fertilidad, queridas amigas, inicia en el momento de la menarquia y termina en el momento de la menopausia. Somos como un reloj. Somos un día fértil al mes, un día. No necesitamos que nos metan 170, 190 miligramos de levonorgestrel cada mes. Nosotros podríamos saber exactamente, yo tengo pacientes que están con familias, esposos, a los que se les hace acompañamiento en esposos que cuando empiezan a hacer su acompañamiento dicen, yo sé inclusive de qué ovario yo voy a ovular. Yo sé el día exacto en que voy a empezar mi proceso de fertilidad y el día exacto en que el óvulo podría estar saliendo y es el día más fértil de todo el mes. El 98% de anticonceptivos y contraceptivos están para las mujeres.
Y las mujeres podríamos tranquilamente, como les digo, saber hasta el día en que vamos a ovular y somos un día fértiles. El 2% están para los varones, que son básicamente la vasectomía y el preservativo. Y resulta que los hombres, desde el día de su sueño húmedo, que está entre los 10 y 12 años más o menos, que es el día de su primera eyaculación, y que es algo normal, los chicos no tienen que tocarse, no tienen que ir a un prostíbulo, no tienen que hacer absolutamente nada, es un ciclo normal. Así como las mujeres tenemos la menstruación, los hombres tienen la eyaculación o las poluciones nocturnas, ¿no? El primer sueño, la primera eyaculación nocturna, el primer sueño húmedo, como también se lo conoce, a partir de ese día los hombres son fértiles 365 días del año, 30 días del mes, 7 días de la semana, 24 horas del día. Entonces, realmente si ustedes se dan cuenta, toda la estructura que nos vienen entregando desde hace más de 30 años es una estructura que anula nuestra naturaleza, anula nuestra concepción de fertilidad y nos envenena permanentemente. A nosotros nos dicen todo el tiempo, no contamine los ríos, no contamine el ambiente, y a las mujeres nos intoxican con hormonas todo el tiempo. No corte los árboles, y a las mujeres nos amputan las trompas, que son nuestro ciclo de estabilidad emocional. Es la base de nuestra estabilidad emocional, de nuestro funcionamiento natural y normal de la fertilidad. Por eso muchas mujeres que están con el tema de, han vivido ya, han sido, sí, han sido prácticamente amputados sus trompas, tienen problemas emocionales muy serios. Y la anticoncepción, ya ni les digo, la anticoncepción te engorda, te daña, te cae el pelo, la celulitis. Yo tengo muchas adolescentes que me dicen, Amparo, ya no sé qué hacer con la celulitis. Deja de usar anticonceptivos. Deja de usar anticonceptivos y te vas a dar cuenta como todos los problemas de migrañas, sangrados, hemorragias, dolores de cabeza, mal genios, falta de apetito sexual, todo tiene que ver directamente con toda la bomba de envenenamiento que te dan a través de las hormonas que te ponen el levonorgestrel de los anticonceptivos. Cuando eres un día fértil al mes, y el hombre tendría que tener mucha mayor responsabilidad frente a su sexualidad cuando es toda la vida fértil. Es tan fértil el varón, queridos amigos, que hay hombres a los cuales les falla en plena relación sexual, les falla el corazón y no les falla el aparato reproductor y se mueren en pleno acto sexual. Esclavizadas a esta ideología que termina y el uso y abuso de anticonceptivos con las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades de corazón en las mujeres, ¿no? Dentro del marco de estos derechos, ¿qué está? Básicamente se nos dijo que en primera instancia, ¿no es cierto?, era la equidad de género. ¿Se acuerdan, no? Todo el marco de los años 80, el año 90, de todos los marcos legales, y vamos a promover la equidad de género porque la igualdad entre hombre y mujer es una necesidad, cosa que estoy totalmente de acuerdo. A mí no me parece justo que los hombres que tienen el mismo puesto que tiene una mujer ganen más por el hecho de ser hombres, o que nos digan que las mujeres no podemos ocupar ciertos cargos. Eso no está bien. Eso es totalmente atentar contra los derechos y la dignidad tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, la igualdad en las leyes, tomando en cuenta que hay unas diferencias biológicas, psicológicas, emocionales, entonces la igualdad en el marco legal entre hombres y mujeres tiene que darse en el marco laboral, en el marco legal, en el tema de derechos y obligaciones, tanto hombres como mujeres. Hoy ya no hablan de equidad de género, hoy hablan de perspectiva de género, es decir, la libre orientación sexual, la opción por ser gay, lesbiana, homosexual, heterosexual, bisexual. Existen 120 géneros, pasando por el neutro, llegando hasta los bisexuales, también los temporales, ¿no? Un tiempo soy hombre, otro tiempo soy mujer, otro tiempo soy la mitad. Estamos también con el tema de las personas que se sienten que son animales, otros que se sienten marcianos. Todo eso entra dentro de esto de la perspectiva de género.
Básicamente lo que ellos buscan es promover los derechos sexuales y reproductivos, la salud reproductiva, sobre todo en adolescentes, porque es donde más negocio tienen, donde más posibilidades tienen ellos de poder implantar su negocio, porque esto a la larga es un negocio, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a continuar, perdón, pero se me pierde a ratos la presentación. Estos derechos de salud sexual y reproductiva siempre estuvieron pensados que eran para engañar a los católicos. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas ya venía intentando esto desde hace muchísimo tiempo. Necesitaba recursos, necesitaba dinero para implantar sus proyectos. Muchos de los países en su cuoteo ya no le entregaban a las Naciones Unidas lo que ellos pedían, lo que ellos requerían, lo que ellos buscaban. Entonces, ¿qué hizo las Naciones Unidas? Buscar como cualquier ONG, porque la ONU se da de dueña del mundo y la ONU es una ONG cualquiera, como inclusive busca financiamiento como cualquier ONG, y ahí aparecen las farmacéuticas que le ofrecen el financiamiento a las Naciones Unidas, pero obviamente como empresa que son, necesitan poner su dinero en un producto que les dé dinero, que les tienes que ayudar para que salgan $600,000 de todo lo que estoy haciendo. Entonces, ahí nace toda esta propuesta, ¿no? Es inevitable que en todos sean negativos. En América Latina, en el proyecto que nosotros implementamos, que nosotros trabajamos, básicamente nos dimos cuenta que la tasa de embarazo adolescente subió al 43%, básicamente pandemia, la edad de inicio sexual de los jóvenes apenas aplicas esta propuesta, baja de 16, 17 años a 10 y 12 años en la actualidad. Hay niños que tienen relaciones con sus pares a los 10 y 12 años, ¿no? Lo que sucede luego de aplicar esta ley es la mayoría de mujeres que están usando anticonceptivos, como falla el control natal, lo dice el Instituto Guttmacher, ellos hablan de que el 58% de mujeres que se practican abortos desde el año 1999 están usando anticonceptivos porque están ya dispuestas a no embarazarse, a ver en el embarazo un ataque contra su dignidad, a ver en el embarazo algo terrorífico, y se les enseña a las mujeres y adolescentes que lo peor que le puede pasar es estar embarazada, cuando la realidad es que lo mejor que te puede pasar es un embarazo. Las mujeres hemos sobrevivido al embarazo desde la prehistoria. Desde la prehistoria hemos enfrentado y hemos salido adelante las mujeres. La prueba, nuestras madres que han tenido que trabajar, que estudiar, nos han dado absolutamente todo, nos han sacado adelante. Si una mujer cuando se vuelve madre se convierte en una leona de sus hijos, no importa si tiene que trabajar en lo ajeno, si tiene que no dormir, si tiene que levantarse de madrugada, con tal de que a nuestros hijos no nos falte nada. Pero como ya te ponen en la cabeza que lo peor que te puede pasar es un embarazo y te dicen que el anticonceptivo te va a ayudar para que no tengas un embarazo, entonces cuando te embarazas con un anticonceptivo, la mayoría de mujeres dicen, yo no lo quiero porque ya estaban predispuestas a estar en contra de la vida. Las propias investigaciones de la IPPF han demostrado que sus programas educativos causan un aumento de frecuencia de relaciones sexuales entre los adolescentes, porque les dicen, aquí está el preservativo, usa las mujeres que te dé la gana, aquí está la inyección, no te va a pasar absolutamente nada, y se les mete en la cabeza de que lo único que les puede pasar es un embarazo, cuando la verdad es que te puedes morir con VIH-Sida. La verdad es que te puedes contagiar de virus de papiloma humano, te puedes contagiar de herpes, que son enfermedades que se transmiten piel a piel por el simple sudor del área contagiada. Esa es la realidad. Y eso es lo que hay que decirles a los chicos. La maternidad no te mata. La enfermedad de transmisión sexual sí, ¿no? El cáncer que tiene relación, el cáncer de útero que tiene relación con el virus de papiloma humano, sí. Las enfermedades cardiovasculares sí te matan, que tienen relación con el uso y abuso de anticonceptivos. Pero sin embargo, les meten a los chicos la idea de que lo peor que les puede pasar es el embarazo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un negocio millonario. Detrás de la anticoncepción, si yo le entrego a un niño de 10 y 12 años un preservativo y le digo que la va a pasar súper bien, que es su derecho, que escuchando esta charla, muchos de ellos dirán, ay, pero qué señora tan exagerada, ay, no, pero con lo bien que uno la pasa, sí,
lo bien que uno la pasa. La sexualidad es algo hermoso. La sexualidad no es mala. Yo no les vengo a decir aquí que las relaciones sexuales no son buenas. Son buenas, son buenísimas. Tan buenas que se llama matrimonio. Tan buenas que tienen que ser entregadas a una persona única, a una persona a la cual yo amo con toda mi vida y la cual me va a querer y me va a amar para toda la vida. Porque la sexualidad no es un objeto que puede ser utilizado por cualquiera y en donde quiera y mal usado. Yo no soy objeto sexual de nadie, ni nadie es objeto sexual de nadie. Yo no soy objeto de placer de nadie. ¿No? Las relaciones sexuales tienen que ser compartidas, tienen que ser bajo una entrega, tienen que ser bajo confianza, bajo respeto, bajo el paraguas del amor. Y no prostituyamos la palabra amor, que es otra cosa que hemos hecho, ¿no? Ahora amor es cualquier cosa. Amor es que te enamores de cualquiera, amor es que te enamores del perrito, amor es que hagas lo que quiera de tu vida. No. El amor es respeto. El amor es cuidado. El amor es confianza. El amor es algo que no se puede prostituir y específico. Amo a todo el mundo, amo a alguien específicamente. ¿No? Respeto a todo el mundo, quiero a todo el mundo, me parece que amo a la humanidad, ¿ya? Pero amor, de verdad, amor para yo entregar mi cuerpo, entregar mi alma, entregar mi vida, entregarle mis hijos a una persona y para toda la vida, ¿no? Porque lo contrario, prostituyen a los niños desde los 10 años, entonces uno dice a los 10 años inicia su vida sexual para que tenga 25, 20, 30 años, ¿no? ¿Cuántas relaciones sexuales ha tenido? Eso es prostituir a los chicos, eso es dañar su vida emocional, psicológica, física, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Un negocio, porque yo garantizo fieles usuarios del preservativo, fieles usuarios de la anticoncepción desde los 10 y 12 años, y si falla el preservativo, si falla el anticonceptivo, tengo la con embarazo y están contagiados de una enfermedad de transmisión sexual, yo, la ONG, también les vendo todos los medicamentos, todos los químicos para esas enfermedades de transmisión sexual. Es decir, estamos hablando de aproximadamente, solamente en América Latina, 475 millones. Un ejemplo, la PP, Plan Parenthood, admite haber practicado 265.174 abortos con un costo de $300 solo en el 2005, que es un año en que nosotros tenemos los documentos. Pero los fondos privados que recibieron 165 millones del gobierno de Estados Unidos y Obama, otros cientos de millones de dólares, ¿no? ¿Para qué? Para poder seguir trabajando en su negocio. Del 77 al 2000 realizaron 2.805.951 abortos. Solamente multipliquen a $300, que es el promedio que en esa época costaba. Hoy está entre 500 y $800, ¿no? Además de aborto, están en el negocio de los contraceptivos, de los anticonceptivos, reciben donaciones, tienen diversas fuentes y gozan de exenciones fiscales. ¿Por qué es la pelea hoy de Trump, de todos estos grupos abortistas y de todos estos grupos progresistas, mal llamados progresistas, ¿no? Porque les ha quitado el dinero, porque les quitó las extensiones fiscales, porque les ha quitado las fuentes gubernamentales de financiamiento. Los ingresos de estas empresas de muerte, de anticoncepción, de aborto, de género, porque ellas están también en el negocio de cambio de imagen sexual, hacen operaciones amputando a niños para armarles vaginas artificiales, amputan mujeres quitándole los senos para que tengan apariencia de varón. Ellos están en el mismo negocio, son todos el mismo negocio, ¿no? Sus ingresos han pasado de $300 millones en el 77 a cerca de 700 millones en el 2001. Tienen utilidades por más de 15 años. Hasta el año 2008, las utilidades de ellos bordeaban los $456 millones, que es cuando nosotros nos fuimos desvinculando, tenemos los documentos, estábamos totalmente vinculados con esas organizaciones y por eso es que sabemos cuáles son sus movidas financieras. Defender el aborto es un lucro, por eso es importante vincular a gente de iglesia, vincular a gente católica, vincular a médicos, vincular a publicistas, vincular a políticos, vincular a artistas para poder difundir su propuesta.
Se hacen foros internacionales en donde se invita a congresistas, se invita a senadores. Este es uno de los senadores ecuatorianos que ha impulsado el aborto y que estuvo vinculado con toda esta propuesta. En Ecuador, la célebre Mónica Roa, que fue la que de manera desafortunada, a través de varias mentiras, y hizo que el aborto se abra en Colombia, lo dice claramente. Las grandes autoridades que tienen el respaldo de las Naciones Unidas, que es la ONG que gane todo esto, tanto en materia científica como en materia de derechos humanos, están respaldando nuestra demanda. Ya me quedan pocos minutos, ¿no? Ya me están tocando la campana por aquí. Entonces, frente a todo eso, nosotros como cristianos, ¿a qué estamos llamados? Porque esa es la pregunta. A ver, me dicen que la maternidad es mala, en donde me dicen que no importa las relaciones sexuales con quien las tenga, si es entre hombres, entre mujeres, entre adultos, entre niños, casados, solteros, no importa con quién coma el Señor. ¿Por qué yo, en medio de todo en este mundo, me ha tocado vivir y de Balaguer, que dice que los tiempos difíciles son tiempos de santos? Y creo que ese tiene que ser el llamado. Estoy aquí porque el Señor me quiere santo y quiere que yo evangelice. Una de las cosas que es lo más importante como punto de partida es decirles, queridos hermanos, que nos estamos en este momento entrelazados de manera virtual, que la sexualidad es un hermoso regalo. Dios nos lo regaló y Dios todo lo hace perfecto, Dios todo lo hace maravilloso. ¿Nacemos varones o nacemos mujeres? Esa es una realidad que está totalmente escrita hasta en la última célula de nuestro cuerpo, hasta en el último rincón de nuestra psicología. ¿Somos varones o solo mujeres? No hay más. Ese es el punto de partida de nuestra sexualidad, nuestra psicología, nuestro cuerpo. Todo, absolutamente todos nuestros huesos, nuestras células, nuestras hormonas, o son de varones o son de mujeres. Ese es el punto de partida que tenemos que tener claro. La sexualidad es el modo en que uno es humano, varón o mujer, ¿no? Tenemos aparatos genitales masculinos, tenemos aparatos genitales femeninos, y esa es la manifestación externa de esa sexualidad. Es genitalidad. La sexualidad es el modo en que yo me comporto como mujer, es mi pensamiento femenino, es mi manera de relacionarme como mujer con el mundo, cómo me siento, cómo camino, cómo respondo ante ciertas situaciones. No es igual cómo responde un varón ante un momento de pánico, cómo responde a una mujer ante un momento de pánico, ¿no? A pesar de que estoy corta de tiempo, pero les quiero contar un chiste, y es cuando mi marido siempre me dice que cuando una mujer enfrenta un choque, lo primero que hace es contarle a todo el mundo, lo manda por redes sociales y empieza a contar a todo el mundo que se ha chocado, ¿no? Lo que un hombre hace cuando se choca es baja a ver qué pasó y trata de arreglarlo, ¿no? Entonces, sí, esa es la psicología masculina y la psicología femenina. Hay tres finalidades de la sexualidad: la perfección mutua como esposos. Por eso es que esta ideología que realmente es demoníaca, esta ideología que es tan perversa, ¿no? Trata de hacerte ver como cualquier cosa, porque la perfección mutua de esposos te habla de cómo tú santificas al varón, cómo tú santificas a tu esposa, cómo tú santificas a tu esposo, cómo vamos creciendo mutuamente, porque nos vamos complementando, porque somos complementarios. Mi psicología femenina se complementa con tu psicología masculina. La imitación de Dios, que es amor. Por eso yo no puedo prostituir el decir que cualquier cosa es amor. La colaboración con Dios en la obra de la vida. Por eso es que el demonio trata tanto de convertirte y apartarte de Dios, convirtiéndote en la asesina de tu propio hijo, haciendo de tu vientre, haciendo de tu útero el cementerio de tu propio hijo, porque sabe que esa es una ofrenda demoníaca. Por eso es que trata de apartarte del amor, trata de apartarte de tu complementariedad, trata de apartarte de ese don de la vida. Entonces es importantísimo que veamos cómo ese amor, en esa correlación de ser corresponsable de la vida. Varón, tú llevas la semilla con la cual tú vas a germinar vida en el vientre de otra mujer. Y tu mamá eres la corresponsable, la co-creadora de la vida en tu vientre. Y cuando tú rompes ese vínculo, cuando tú rompes ese concepto,
estás separándote de la realidad de la creación, que es el amor, que es Dios mismo. Y estás rompiendo con tu complementariedad, que es el ser, en el caso de nosotros, los padres, varones, ¿no? ¿Por qué la pelea con el varón? Porque te peleas con Dios. Ese es el fondo del feminismo. Odio tanto al varón porque odio realmente a Dios. Entonces, todo lo que se me acentúa como Dios, lo que se me hace imagen de Dios, lo quiero destruir. ¿Cuándo es lícito usar nuestra genitalidad? Cuando está integrada en el amor y a su servicio, cuando integrada en el amor está abierta a la vida, porque no puedo hacerme objeto sexual de nadie, porque yo tengo que estar integrada en el amor. Cuando yo me entrego mi cuerpo, hagan cuenta que tu sexualidad es un diamante único, precioso. Este diamante único, precioso, no le vas a entregar a cualquier mamarracho o a cualquier minifalda que se te cruce en el camino. Lo vas a entregar a quien realmente valore ese tesoro que tú tienes. Cuando integrada en el amor se vive de modo humano. Por más casado que esté, por más matrimonio que sea, yo no puedo utilizar a mi mujer para que se vista de gatúbela y comprarle aparatos y comprarle cosas, porque tiene que ser vivido de un modo humano, no irracional, no utilizado para simplemente el placer, sino con el respeto y sabiendo que de esta relación yo soy corresponsable de ti como esposo y tu esposo de ella como esposa. Queda excluido el uso de sexualidad como solo un placer por el placer. La fábrica y estoy abriendo el parque de diversiones. Discúlpame, tú no eres prostituta de tu marido. Así de claro. Tú eres la mujer, madre de los hijos de ese esposo. Tú eres la señora de la casa. Tú eres una hija de Dios que tiene que ser amada, tiene que ser amada y respetada. Igual tú, varón. Tú eres ese esposo que Dios ha puesto en la vida de esa mujer. Y tiene que ser amado, tiene que ser respetado, tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido. Porque para eso estamos, para santificarnos. Dios un día te va a preguntar, ¿qué hiciste con el esposo que yo te di? Con la esposa que yo te di, en el caso de los varones, ¿qué hicieron con los hijos que yo les di? La mala vivencia de la sexualidad pone en grave peligro la duración permanente y la felicidad de la futura familia. Lleva a ver al hombre y a la mujer como un objeto de satisfacción, cambia el anhelo profundo de felicidad permanente y lo reemplaza por un breve momento de placer. La mala vivencia de la sexualidad impide madurar en el amor, pone en peligro la futura felicidad de los esposos y de los hijos. Si no llego a ser feliz, tampoco haré feliz a mi pareja y a los hijos que un día tendré, porque ese es el pensamiento. Muchos se casan inclusive pensando en que cuando me divorcie, oye, cásate pensando en que ese es el hombre de tu vida, cásate pensando en que esa es la esposa que Dios te dio para toda la vida. Tienes que madurar en el amor y madurar en el amor implica asumir mi mujer, mis hijos, el hogar, el trabajo, el futuro, mi vejez. Yo tengo que saber que el hombre que me ha dado Dios en mi vida es un hombre con el cual yo voy a envejecer y voy a estar más sabiendo que si él muere o yo muere, solo nos estamos adelantando. Nos adelantamos en el camino al cielo porque nos estamos santificando. Recuerda, por el bautismo fui llamado al heroísmo de la santidad. Cristo me llama a ser héroe y me da fuerza para hacerlo. El matrimonio es el camino de santidad, la sexualidad es camino de santidad. El padre Cantalamessa tiene una frase hermosa que dice que el altar del matrimonio es la cama, ¿no? El altar del matrimonio es la cama de los esposos. Entonces estamos llamados a ser héroes de la santidad. Todo esto yo sé que no es fácil y cuando tú les hablas a los jóvenes dicen, qué difícil. La santidad vale la pena, el cielo vale la pena. Cristo me llama a ser héroe y me da fuerza para hacerlo. La sexualidad humana viene con un manual de instrucciones editado en la imprenta de Dios. Yo estoy aquí gracias a un abuelo que rezó por mí. Mi abuelo me consagró a la Virgen María y es gracias a esa consagración que yo un día llegué a conocer a Dios, conocer a la Virgen María, me encontré con ella y fue gracias a ella que pude mirar mis pecados y fue gracias a ella que pude pedir perdón por mis pecados. Fue gracias a ella que yo le puedo decir, Señor, gracias por la vida nueva que tú me diste en Cristo. Entreguen y consagren sus hijos a la misericordia de Dios. Consagren todos los días sus hijos a la Virgen María. No hay mejor madre que ella para llevarles del camino al cielo.
No hay mejor madre que la Virgen María para tomar a nuestros hijos y entregarlos al Señor, entregarlos en santidad al Señor. Recemos juntos para que en familia podamos llegar al cielo. Recemos juntos para que podamos juntos compartir el cielo, la cena del Cordero ante el Señor. Esa fue la promesa que me hizo mi abuelo. Mi abuelo me dijo, no me cansaré de rezar por ti hasta que juntos compartamos la cena del Cordero. Mi abuelo no vio mi conversión aquí en la tierra, pero rezó tanto en el cielo por mí que un día el cielo se abrió y me permitió ver mi miseria humana, mis pecados, y me permitió ver el amor de la Virgen María, arrepentirme de todo lo que yo había cometido y alzar los ojos al cielo y decir, perdón, Señor, perdón. La Virgen María me hizo una promesa al momento en que acabé esta experiencia mística que el Señor me permitió vivir, diciéndome, mi pequeña, nunca estarás sola. Estaré sobre ti para gobernarte. Estaré bajo tuyo para sostenerte. Estaré delante de ti para guiarte. Estaré detrás de ti para protegerte. Estaré a tu lado para acompañarte. Y esa es la promesa que nos hace la Virgen María todos los días a todos nosotros. Recemos en familia, consagremos a nuestros hijos a la Virgen María y tengamos la fe de que ella está con nosotros y de la mano nos está llevando al cielo. Gracias, queridos amigos, y recordemos que estos son los niños que queremos proteger, estos son nuestros hijos a los que tenemos que cuidar y llevarlos al cielo. Ellos son ciudadanos del cielo, no son ciudadanos del mundo. Gracias.